Puestos los ojos en Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Y de todo lo que hubiera aquí para decir, quiero pararme en las 4 primeras palabras. Por tanto, nosotros también. Y quiero pedirte que la repitas conmigo. Por favor, levanta tu mano y cita la Biblia conmigo y di: por tanto, nosotros también. ¿Qué es el 12:1 de Hebreos? Es la conclusión y el broche de Hebreos 11. Por eso empieza diciendo por tanto. Ya sabéis que cuando un versículo empieza diciendo por tanto, por lo cual, por esto, lo que está diciendo es que la enseñanza de ese pasaje viene anclada y fundamentada en la enseñanza del anterior. Es decir, este texto que hemos leído es la conclusión a la que llega a través del capítulo anterior. ¿Y cuál es el capítulo anterior que nos desemboca en esa conclusión? Hebreos capítulo 11. El que Casiodoro de Reina citó como los héroes de la fe. En los primeros compases de la historia de la iglesia estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo un momento duro y difícil. Y en esos momentos donde muchos se sentían tentados a retroceder, a volver atrás, a dejar la fe y a volver al judaísmo, retrocediendo al antiguo pacto que ya no servía para nada y abandonando la gracia para caer en la ley, les escribe el autor de Hebreos y le dice: miren, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que retienen la fe. Ese es el objetivo de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es un empujón del autor para que la iglesia no retroceda. Y hoy digo en esta tarde, quiera Dios que su Espíritu Santo empuje nuestras vidas para que no haya retroceso en nuestras vidas. Y hoy te digo de parte de Dios, escúchame, no retrocedas ante nada, porque el que está contigo es más grande y más poderoso. ¿Qué les dice el autor de Hebreos? Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que retienen la fe. Y una vez que les ha dicho nosotros no retrocedemos, sino que retenemos la fe, se para y de esa palabra fe empieza a desarrollarla. Y cuando empieza a tirar del hilo de la palabra fe, empieza a enseñarles a los lectores, a la iglesia de los Hebreos, lo que es la fe desde el Antiguo Testamento. Y les dice: miren, primero, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando ya la ha definido, ahora va a mirar atrás en la historia y va a enseñarles a gente hebrea que ha leído la Torá, que ha leído la ley, que ha leído a los profetas, les enseña lo importante que ha sido la fe desde que hay pueblo de Dios y desde que hay seres humanos en la tierra. Por eso empieza a citar por atrás y les dice: mire, que esto no es un invento de ahora, que esto es desde el principio. Y ahora les empieza a enseñar el autor de la carta a los Hebreos que la fe es una carrera de relevos. ¿Os acordáis de las carreras de relevos, verdad? Es una carrera en la que un solo atleta no hace toda la carrera. No son 100 metros lisos, no son 200 metros ni 400 metros malla. Compara la fe a una maratón de resistencia, porque la vida cristiana no son 100 metros lisos, es una maratón de resistencia. Aleluya. Por eso es que no es para los más rápidos, es para los que no se rinden. Es para los que tienen claro a quién han creído, a quién siguen y a quién quieren obedecer. Aleluya. Entonces el autor de Hebreos empieza a relatar la carrera de la fe como una carrera de relevos. ¿Y cuál es la diferencia de la carrera de relevos? Pues que ya sabéis que no hay un solo corredor, sino que un corredor hace su parte de la carrera y cuando termina la parte de ese corredor lo que hace es tomar el testigo y tomando el testigo se lo pasa a otro que le está esperando, tomando así, extendiendo la mano, le pasa el testigo y cuando este otro toma el testigo, ahora es su parte de la carrera y empieza a correr con todas sus fuerzas. Y cuando la carrera de ese otro se acaba, le pasa el testigo al otro que también lo está esperando y toma su parte de la carrera. Porque esta carrera era tan larga que ningún hombre solo podía hacerla, es una carrera de relevo.
y ahora empieza a retroceder hacia atrás, y desde el principio de esta historia empieza con el primer corredor de esta carrera de la fe, con Abel, el primer mártir de la fe, y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y empieza con Abel, el primero que empezó con esta carrera, que tomó el testigo e hizo su parte de la carrera. Y cuando continúa sigue diciendo: por la fe Enoc caminó con Dios. Aleluya. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¡Ay, qué final más bonito, Padre! Y dice: caminó Enoc con Dios. Aleluya. Y se lo llevó Dios. Y después de traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No hay mejor cierre de una biografía que este, que terminar diciendo de la vida de alguien: ha tenido testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo se resume la vida de los 300 y pico años de vida? Lo resume la Biblia, especialista en resumir, y dice sencillamente: caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y aquí quiero citar una frase que decía mi papá, siervo del Señor que está en el cielo, citando este texto, y decía: el que camina con el mundo se lo lleva. El que camina con la valentía se lo lleva. El que camina con el pecado se lo lleva. El que camina con el vicio se lo lleva. Pero el que camina con Dios, es Dios el que se lo lleva. Y la carrera continúa, Enoc se marcha, pero la carrera sigue. Y dice la Biblia: por la fe Noé fue advertido acerca de cosas que no se veían. Y Dios le dijo: Noé, viene un diluvio en la tierra que lo va a negar todo, prepara un arca. 100 años trabajando por una lluvia que nunca había visto, por algo que parecía una locura. 100 años trabajando mientras toda una generación se ríe de él, pero en cada golpe del martillo y en cada tablero que colocaba en un transatlántico hecho a mano por un hombre y sus hijos, era como que en cada golpe del martillo Noé estaba diciendo: si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Y en cada tablero que ponía decía: si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Gloria a su nombre para siempre. Entonces Noé entrega el testigo y llegamos a los patriarcas. Y cuando llegamos a los patriarcas hay 3 generaciones de hombres de Dios: Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí vemos la transición de objeto de fe a promotor de fe. ¿Me deja que la comparta? Amén. Aquí vienen seguidos un padre, un hijo y un nieto. Y mira lo que dice la Biblia. Por la fe Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac. Aquí, ¿quién está teniendo la fe? ¿El padre o el hijo? El padre. Por la fe Abraham ofreció a Isaac. El verbo activo, ofrecer, recae sobre Abraham. Por la fe Abraham ofreció a Isaac. Ahí Isaac es el objeto de la fe de su padre. Pero en el siguiente texto dice: por la fe Isaac. Hay un momento que crece y ya no es solo el objeto de la fe de su padre. Dice: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Respecto de cosas venideras. Presta atención. Por la fe Isaac bendijo a Jacob, su hijo, y Esaú. Aquí, ¿quién está teniendo la fe? Isaac. Ahora es el padre. ¿Y a quién bendice? A Jacob, al hijo. El hijo es el objeto de la fe de su padre. Y el padre es el promotor de la fe. Pero el siguiente texto dice: por la fe Jacob bendijo a los hijos de José. ¿Te das cuenta? Se dieron cuenta que había un tiempo para que otros ejercieran una fe por ellos, pero cuando crecen y maduran se dan cuenta que tienen que vivir una fe propia. Porque la fe de otros te puede bendecir, te puede enriquecer, pero para crecer en Dios y para vivir la voluntad de Dios tienes que ejercer tu propia fe. La fe de otro no te puede salvar, la fe de otro no te puede hacer crecer, la fe de otro no te puede dar desarrollo espiritual. Tienes que ejercer tu propia fe, vivir tu propia aventura con Dios y decir: por la fe voy a actuar. Por la fe Jacob bendijo a los hijos de José, pero sigue diciendo: y por la fe José, aleluya. Date cuenta, por la fe Moisés fue escondido por sus padres porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés al nacer. Pero el otro texto dice: y por la fe Jacob al morir. Por la fe Jacob al morir. Por la fe Moisés al nacer. Por la fe Jacob al morir.
porque nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para ejercer la fe. Aleluya. En Dios siempre estás a tiempo cada vez que quieres hacer la voluntad de Dios. Y el legado continúa. Y de los patriarcas pasamos a los profetas. ¿Y qué ocurre? Que cuando el enemigo se quiere dar cuenta de un hombre, Abraham, Dios ha levantado una familia. Y de esa familia Dios ha levantado una nación. Porque Dios es poderoso para levantar todo de la nada. Y cuando se quiere dar cuenta el enemigo, Dios ha sacado de un hombre casi muerto a una familia. Y de esa familia ha levantado una nación. Y ahora esa nación llamada Israel, ¿qué es la portadora del legado de la fe. Tiene un legado y un testigo de fe sobre ella. Entonces, ¿qué hace Satanás? Empieza a mirar a Israel a intentar destruirlo, porque ve que tiene el legado de la fe, porque Satanás aborrece la fe, porque la fe en Dios anula sus obras. Y cuando ve que Israel tiene el legado de la fe, empieza a perseguirlo, empiezan a esclavizarlos, empiezan a intentar hacer toda clase de mal contra ellos. Pero mira, cada vez que un hombre de Dios en Israel moría, dejaba el testigo en otra mano y les enseñaba a sus hijos que sirvieran a Dios, al Dios de Israel, al Dios único, al Dios verdadero. Por eso cada vez que un israelita moría, cada vez que un hombre y mujer de Dios moría, dejaban un legado sobre los demás para que el legado de la fe continuaba. Porque digo, qué importante es dejar un buen legado a los que vienen detrás de ti. Qué importante es dejar un legado de vida, un legado de santidad, un legado de Dios a los que vienen detrás de ti, aquellos que Dios te ha confiado. Pasan los años y entonces los héroes de la fe, dice el autor de Hebreos, por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, aleluya, evitaron filo de espada, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, se hicieron fuertes en batalla y sacaron fuerzas de debilidad. Gloria a su nombre para siempre, lo que puede llegar a hacer la fe. Pero por esa misma fe, como estaban siendo perseguidos, dice, por esa misma fe, dice el autor de Hebreos, fueron aserrados, muertos a filo de espada, perseguidos, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, cubiertos de piel de animal, andando por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Te das cuenta? A unos la fe les sirvió para abrir mares, a unos la fe les sirvió para derrotar gigantes, para hacer proezas y derrotar enemigos, a otros la fe les sirvió para soportar la muerte con entereza, para soportar las aflicciones, para vencer los malos momentos, ya sea de una forma o la otra, pero la fe siempre funciona. Ya sea para ser libre de los problemas o para caminar en medio de los problemas, la fe no falla, la fe siempre funciona, porque es Dios el que la llena de poder, el que la llena de vigor, porque la fe no se basa en las capacidades humanas, se basa en la gracia de Dios, en el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la fe todavía funciona? De modo que fueron aserrados, pero el legado de fe no moría. Muertos a filo de espada, pero el legado de fe no moría. Anduvieron por las cavernas, pero el legado de fe no moría. El legado continuaba, y dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. Ay, Padre, el mundo no era digno de ellos. Había un momento que el Señor tomaba su alma, se lo llevaba con él, diciendo, no lo comparto más con el mundo, porque son míos y me pertenecen, son de mi tesoro, y los voy a guardar conmigo en mi presencia. De modo que el tiempo pasa, pero la mujer tenía unos dolores de parto que llamaban la atención de la serpiente, y los dolores de parto de la mujer Israel eran que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, que nacería un Salvador en Belén, que venía un Mesías que iba a cambiar el mundo, que iba a salvar a la humanidad, aleluya, que iba a implantar un reino poderoso en la tierra, y el enemigo intentando pararlo como fuera, pero cuando se quiere dar cuenta, Satanás no ha podido hacer nada, y en Belén se escucha un sonido de ángeles que dice, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, se llama Jesucristo, aleluya. El legado de la fe tenía un primer punto de parada. ¿Cuál era desde Abel? Era llegar hasta el nacimiento del Mesías. Por eso desde que el hombre cae en pecado, Dios dice en Génesis a la serpiente, la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Dios anunció su programa y el legado de la fe iba camino a ver nacer el Mesías. Y aunque lo intentó Satanás impedir de mil maneras, no pudo evitar que en el pesebre apareciera el Cordero de Dios, el Rey de Gloria. Y ahora cuando ya ve al Cordero ahí en el pesebre, Satanás dice, tengo que pararlo como sea. Intenta matarlo por mano de Herodes desde que nace.
y manda matar a todos los niños menores de 2 años, intentando borrar del mapa la figura del Mesías, pero no lo consigue. Cuando Jesús crece, intenta tentarlo de 1000 maneras para ver si peca, para ver si cae como Adán, para ver si se estropea, para ver si se degrada, para ver si sale algo malo de él. Pero cuanto más lo tentaba, más santidad salía, más limpieza salía, más perfección salía. Y dice la Biblia, fue tentado en todo, pero sin pecado, pero sin pecado, pero sin pecado. ¡Aleluya! Hasta que cuando llega él, que no es héroe de la fe, sino el autor y consumador de la fe. Jesús no se le llama héroe de la fe, sino autor y consumador de la fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me deja que te lo comparta? Los héroes de la fe anduvieron en el camino, Jesús es el camino. Los héroes de la fe creyeron y proclamaron la verdad, Jesús es la verdad. Los héroes de la fe vivieron la vida de Dios, Jesús es la vida. De los héroes de la fe, de todos, hay algo que borrar, hay algo que tapar, hay algo que siempre te va a hacer algo más de mal. La Biblia no lo muestra en sus luces, pero también en sus sombras, y muchas veces seguro estoy que muchos más errores cometieron que no quedaron registrados en la Biblia, que Dios no quiso poner ahí. De todos hay algo que ocultar, todos tenían su debilidad, todos tenían su mancha, todos se equivocaron alguna vez, pero de él, lejos de ocultar algo, la Biblia dice el apóstol Juan, que estuvo con él noche y día, si pusiera todo lo que he visto, no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Por eso él no es héroe de la fe, él es el autor y consumador de la fe. La fe le pertenece a él, es él el fabricante, es él el que la da, es él que la llena de poder, es él que la llena de fuerza. Y ahora cuando Jesús muere y resucita, toma a sus 12 apóstoles, ¿y qué hace? Antes de subir a la presencia de Dios de nuevo, antes de sentarse en su trono, ¿qué hace? Chavales, el legado de la fe, el testigo de la fe, llega a vuestra parte de la carne. Les pone a los apóstoles el testigo de la fe en la mano y les dice, id por todo el mundo. ¡Aleluya! Predicad el evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando lo ve Satanás dice, no lo puedo permitir, tengo que pararlo de alguna manera, los intenta parar, los persigue y lo que hicieron con ellos. De los 12 apóstoles, solo uno murió de muerte natural, Juan. Los demás todos murieron por el Evangelio, dieron su vida en sacrificio por la palabra de Dios. Pero es que cuando ellos morían, quería Satanás parar el legado de la fe, pero cuando han muerto ellos, han dejado en una siguiente generación el legado de la fe. Otra segunda generación de padres de la iglesia, y detrás de esos una tercera generación de padres de la iglesia. Y por más que Satanás quería presionar, quería hacer daño, quería paralizar, el legado de la fe iba pasando a otra mano que corría su parte de la carrera, a otra mano que corría su parte de la carrera, a otra generación que corría su parte de la carrera, hasta que Satanás dice, mira, así no puedo, voy a cambiar el plan. Entonces Satanás cambia de arma. Cuando se da cuenta de que cuanto más los persigue, más oran, más ayunan, cuanto más los meten presos, cuanto más los echan a los leones, más se consagran a Dios, más alaban a Dios, más almas ganaban para Cristo. Dice, voy a cambiar el sistema, me voy a infiltrar y desde dentro voy a intentar destruir los fundamentos de la iglesia. Y entonces en el siglo IV se levanta el emperador Constantino, que dice supuestamente que se ha convertido a Cristo, y dice que ha tenido un sueño y que en el sueño ve una cruz azul y una voz que le dice, con esta cruz vencerás. Entonces llega Constantino y dice, se acabó la persecución, desde hoy Roma es cristiana. Y lo que parecía un paso bueno, se ha acabado la persecución, el emperador se ha convertido, se produce la mezcla de la política y la fe, se mezcla la iglesia con el Estado, y entonces se crea para mí el mayor monstruo religioso y espiritual de la historia, que es la Iglesia Católica. Y cuando se levanta esa falsificación, porque no tiene otro nombre, el catolicismo es una falsificación del verdadero evangelio que Cristo trajo. ¿Por qué? Porque estropea los pilares más fundamentales de nuestra fe, que son la salvación por gracia y Jesús como único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando empieza a regar las obras para la salvación y el papel de María como corredentora junto con Cristo, sacude los cimientos de la salvación para que la gente no conozca el evangelio verdadero y sea engañada. ¿Para qué? Para que ahora el mundo, cuando
tú le dices Jesús, piensen en un crucifijo y en la Semana Santa. Para que cuando al mundo le digas iglesia, piensen en una iglesia católica y en una religión. ¿Para qué? Todo para manchar el nombre de Dios. Porque mancha más un mal representante que un detractor. Mancha más un mal representante que un detractor. El que dice venir en nombre de Dios y hace lo malo, mancha más el nombre de Dios que el que lo blasfema. Y entonces parece ser que le ha salido el truco. Siglo V, VI, X, XIV, la etapa del oscurantismo religioso. Satanás dice, me ha salido bien el plan. La gente está engañada. Las Biblias no se podían tener ni en español, ni en inglés, ni en francés. No las podía entender el pueblo, las codificaban todas en latín. ¿Saben para qué? Para que el pueblo no entendiera la palabra. Porque un pueblo que no entiende la palabra es fácil de engañar. Y entonces Satanás dice, voy a codificar la Biblia para que no tengan un encuentro con el Dios de la Biblia. Y decía, solo se puede leer en latín. Nosotros soltamos la misa en latín, lo leemos nosotros y el pueblo que no se entere de nada. Y entonces parece ser que le sirve el engaño. Pero Dios levanta a un hombre llamado Johann Wycliffe, al que llaman la estrella del alba de la Reforma, y dice, miren, si Dios guarda mi vida, haré que hasta el muchacho del campo que trabaja con el arado conozca las Escrituras. Y coge letra por letra, palabra por palabra, empieza a traducir la Biblia al idioma inglés. ¿Para qué? Sencillamente para que la gente conozca la verdad y el testigo de la fe pudiera llegar a más personas y a más generaciones. Lo toman, lo persiguen, procuran su mal de mil maneras, pero al final, cuando muere Johann Wycliffe y Roma celebra su muerte, había sembrado la palabra de Dios por todos los sitios. Pero es que después de este hombre de Dios se levanta otro llamado Juan Hus. Y cuando se levanta Juan Hus, tiene la carga de que la Biblia se traduzca a los idiomas del pueblo. Escuchen. Y otra vez declara la guerra al Vaticano y dice, miren, la Biblia tiene que ser leída, la Biblia tiene que ser entendida. Y entonces se levantan contra él, pero él sigue traduciendo la Biblia palabra por palabra, texto por texto, letra por letra. Atención, lo toman, lo clavan en una asta de madera y le prenden fuego. El catolicismo le prende fuego a Juan Hus por traducir la Biblia al idioma del pueblo. Y justo antes de arder, dice Juan Hus, podéis matar a este ganso. Dice este ganso porque su apellido Hus significaba ganso. Y profetiza antes de morir y dice, pero dentro de 100 años nacerá un cisne al que no podréis matar. Arde en el fuego y la profecía ha quedado ahí. Pues tal como dijo Juan Hus, 100 años después, en Eisleben, en Alemania, nace un niño llamado Martín Lutero. Y cuando nace Martín Lutero, va a la Biblia, este monje católico, y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y lee la Biblia y dice, el justo por fe vivirá. O sea, que no es por obras, que no es por indulgencias, que no es por bulas, que no es por hacer nada, que es por fe y por gracia. Por fe y por gracia. Por fe y por gracia. Levantó un grito de guerra y dijo, señores, estamos viviendo una mentira. La Biblia de Dios dice que la salvación es por gracia y que el justo vivirá por fe. Mira, salen a por él, intentan destruirle, intentan matarle, para que la locura de Lutero no se propagara. Pero cuando se quiere dar cuenta Satanás, esa santa locura de Lutero se le ha pegado a otro, a otro, a otro y a otro. Y lo que empezó en Alemania pasa a Inglaterra, y lo que empezó en Inglaterra y Alemania pasa a Irlanda, y se empieza a extender por Europa, y se empieza a extender por el mundo. El Evangelio de Jesucristo otra vez en su versión original, siendo predicado, y el testigo de la fe pasando a manos de los hijos de Dios, corriendo su parte de la carrera. Pero aquí hay una parte que me entristece, Aarón. Es que cuando el Evangelio se estaba propagando por aquí, por allí, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hay una parte triste de la historia. Es que había un pueblo al que nadie le predicaba. Había un pueblo al que nadie le predicaba. Un pueblo marginado, solitario, odiado por la gente. Los reyes mandaban cartas a la población y decía, donde les veáis no os acerquéis a ellos. Son brujos, hechiceros, traen mala suerte, cambian nuestras tradiciones. No os acerquéis a ellos. Ese pueblo aislado y solitario, el Evangelio no llegaba a ellos. Ya sabéis de qué pueblo hablo, ¿verdad? Pues en el siglo XVIII
Dios levanta a un hombre llamado Jorge Borro, en el siglo XIX, perdón. Y cuando se levanta Jorge Borro, desde Gales, por Europa, dice: yo quiero que este pueblo oiga el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué hace? Toma la Biblia, esa escritura que se había traducido a tantos idiomas, y Jorge Borro dice, palabra por palabra, letra por letra y texto por texto, la voy a traducir al romano, para que este pueblo conozca al Salvador. Empieza a ir por los países, y yendo por los países tiene fruto, ve salvación, se abren campos de iglesias, de un pueblo gitano que está llegando a la luz y está viendo el Evangelio de Jesucristo y está creyendo, dejando la idolatría, dejando el pecado, dejando la superstición y convirtiéndose al Dios vivo. Bien, pues a mediados de 1800 ese Jorge Borro llega a España, y cuando llega a España se da una vuelta misionera por el país. Va a un poblado, no lo reciben; va a otro poblado, no lo reciben; va a otro poblado de gitanos, no lo reciben, le cierran el corazón, no consigue frutos. Y cuando se va con un viaje aparentemente sin frutos, antes de volver a su tierra, profetiza Jorge Borro y dice: no he conseguido ganar a los gitanos de España para Cristo, pero dentro de 100 años Dios levantará un misionero lleno del poder de Dios, y habrá un avivamiento en medio de este pueblo, y será luz en medio de la oscuridad. Atención, porque como lo que es de Dios se cumple. Esto fue a mediados del 1800, pues en el 1900, por ahí, a mediados del siglo, 100 años después de la profecía, en Francia Dios levanta a un joven llamado Clement de Cosset. Este joven llamado Clement de Cosset, ¿qué hace? Toma el testigo de la fe y toma su parte de la carrera y dice: yo voy a correr mi parte de la carrera. ¿Y cuál era su parte de la carrera? Dice: yo voy a decirle al pueblo gitano que hay un Salvador, que hay un Cristo vivo, que hay un Dios real. Y el legado de la fe se iba extendiendo. Europa, Asia, América. Y de una mano a otra, el testigo de la fe, una tarde, en las vendimias de Francia, el legado que estuvo en manos de Pablo, de Pedro, de Lutero, y ahora en manos de Le Cosset, fue a las manos de 7 hombres de Dios que estaban trabajando en Francia. Ellos creían que iban a ganarse la vida. Lo que no sabían es que Dios iba a cambiar la historia de todo un pueblo. Y esos 7 héroes de la fe se llamaban Emiliano, Castro, Jaime, Lari, Aído, Joselito, Manolo. Tomaron el testigo de la fe y nada más convertirse, bajaron a España y dijeron: vamos a decirle a nuestro pueblo, vamos a decirle a España que hemos encontrado la verdad, hemos encontrado a Jesús, hemos encontrado la luz. Llegaron entrando por España sin teología, sin preparación académica, sin preparación teológica. Decía, las asambleas de Dios decían: no puede ser, apenas saben leer. Estaban empezando, aprendieron muchos de ellos a leer con la Biblia, pero llegaban a una ciudad y los demonios salían corriendo en tromba. Llegaban a una familia y la ganaban para Cristo. Llegaban a un barrio y lo ganaban para Cristo. Cuando entran por Balaguer, la primera iglesia de nuestra obra, llega el hermano Jaime Díaz, que ya está en el cielo, y cuando va a hacer el primer culto, reúne a toda su familia y parientes, se llena la casa para escucharle, y el hermano Jaime dice: Señor, ¿qué digo? No sé de la Biblia, no sé predicar, me acabo de convertir. Y dice que el Espíritu Santo le habla y le dice: cuéntales lo que he hecho contigo. Entonces les reúne y empieza el hermano Jaime, que está en el cielo, a contarles lo que ha vivido. He encontrado a Jesús, he encontrado la salvación, he encontrado a un Dios vivo, a un Dios real. Los ídolos que conocimos nosotros no valen, están muertos. He encontrado a un Dios que está vivo de verdad. Y decía que como pasó en casa de Cornelio, mientras el hermano estaba hablándoles, esta gente que vio el Evangelio por primera vez empezaron a hablar en lenguas, a recibir al Espíritu Santo, a ser llenos del Espíritu Santo. Están quedando
llegando bautizados, porque el poder de la palabra de Dios es imparable, y el poder del legado de la fe de Dios es imparable, sí. Y de Balaguer pasan a Santander, de Santander pasan a Valladolid, y este hombre de Dios emiliano llega a una ciudad no predicada que se llama Soria, y cuando va a llegar a Soria le mandan un recado y le dicen: hay un hombre muy peligroso, muy valiente, que ha dicho que no vayas, que como vayas a predicar allí te va a hacer daño. Es un hombre que todos conocemos, que no lo hablo por respeto, pero todos conocemos y queremos mucho, luego se lo digo. Y dice el tío emiliano: pues decirle que voy a hablar con él. Y el que le han dicho que cuando le vea por Soria le va a pegar es al primero que se va a predicar. Pues ¿sabes qué pasó? Se encontraron, y el primero que se convirtió y se levantó del ministerio fue él. El que había dicho que le iba a pegar si venía a predicar la palabra. Y entonces ahí se abre la iglesia de Soria, la pastorean en su comienzo el hermano Pachín, que está en el cielo, el hermano Pelón, que está en el legado de la fe, llega a Soria, el legado de la fe que había estado en manos de los apóstoles, de los profetas, de los patriarcas, ahora llega a la ciudad de Soria. Y mientras están allí haciendo cultos, llega un hombre medianamente joven allí escuchando la palabra y toma el legado de la fe también, se convierte a Cristo, se bautiza y baja para Madrid. Ese hombre se llamaba Santos Jiménez, conocido como el tío Lolo, que está en el cielo. Ha llevado el legado de la fe a sus manos, y cuando ha tomado el legado de la fe, ha venido de allí, ha llegado por Madrid. Por aquí ya estaba predicando el hermano Curso, el hermano Javi, que está en el cielo, el hermano Chato, y entonces ese legado de la fe empieza a pasar de mano en mano, de mano a otra generación y a otra generación, y llega a mano de un hombre llamado Rafa, de un hombre llamado Balito, que ya está en el cielo con Dios, y de una mano a otra va el legado de la fe pasando a la mano que le tiene cada uno, hasta que el tío no llega a un barrio llamado Entrevías, y cuando llega a ese barrio llamado Entrevías, ahí hay otro joven que toma el legado de la fe, que se llama Jordi el Pelo Pincho, y el legado de la fe llega a sus manos, y la Entrevías se va a Palomeras, hasta que hoy podemos decir: Hebreos 12:1. Por lo tanto, nosotros también. Por lo tanto, nosotros también. Por lo tanto, Palomeras también. ¿Y el mensaje de la tarde cuál es? Pues que el testigo de la fe que estuvo en manos de los patriarcas, de los apóstoles y de los padres de la obra, ahora está en tus manos. ¿Qué vas a hacer tú con él? Pues ahora lo que tienes que hacer es esto. Hebreos 12 dice: tómalo y corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡No te pares! ¡Corre! Que esta es tu parte de la carrera.